La quinta temática a ser preguntada dentro de las 35 preguntas que componen la estructura general del concurso de jueces es la que atañe al derecho probatorio. Este va a ser analizado por medio de uno de los módulos que ha suministrado la Escuela Judicial y también de una cartilla de legis. Al final haremos unas preguntas para poder ratificar el conocimiento. El derecho probatorio, la prueba no garantiza la obtención de la verdad. Los hechos probados se los puede definir como enunciados asertivos de los que predica la verdad y tienen un respaldo. La labor del juez es obtener conocimiento de los hechos jurídicamente relevantes afirmados por las partes. Así exista oficiosidad probatoria, el juez no puede traer nuevos hechos a los planteados dentro de las partes. En civil no pueden existir ni fallos ni ultra ni extra petita. Con los hechos relevantes y las pretensiones queda definido el tema probandum. La investigación busca la información y permite seleccionar los potenciales medios de prueba. Siendo importante, la investigación no hace parte del fenómeno probatorio, pues únicamente el curso del proceso se desarrolla en la actividad probatoria. Existen unos principios de la actividad probatoria. Uno de ellos es: por más libertad en la configuración de la norma, el legislador debe obedecer a los postulados máximos para que las partes ejerzan su derecho a la contradicción y a la defensa, lo que viene desde la Constitución y los tratados internacionales. La finalidad de las reglas procesales es otorgar garantías de certeza a la demostración de los hechos que fundamenta el reconocimiento de los derechos sustanciales. El derecho probatorio estudia el hecho jurídico y no las áreas del derecho. El fenómeno probatorio busca el objeto, la estructura y la finalidad. La necesidad de la prueba, como otro de los principios que guían la actividad probatoria, consiste en que la prueba es indispensable para que las determinaciones procesales, la decisión judicial, se funde en pruebas. Y una acepción negativa, teniendo en cuenta que no se puede usar el conocimiento privado para sustentar una sentencia. Esta prohibición deviene de una senso-percepción que hace que el juicio se vuelva abstracto. Si conocemos con algo de anticipación algo, ya hemos hecho un juicio previo y una valoración de la misma y por lo tanto el intérprete habría roto su imparcialidad. El elemento fáctico tiene diversos componentes. Son genéricos como los usos, reglas físicas y algunos conocimientos técnicos. A esto no hace referencia la prohibición. La prohibición son las circunstancias específicas del objeto individualizado. Otra circunstancia es la que deviene de la prueba mínima. Sin el conocimiento de los hechos afirmados, la idea no es terminar con un fallo inhibitorio. Por ello, los estándares de la prueba en civil se debe examinar quién tiene la carga de la prueba, en tanto que en penal es más allá de toda duda razonable aplicando la máxima del indubio pro reo. Dentro de la prohibición de los fallos extra o ultra petita, no tienen de dónde sacar información. Si la parte no invocó una circunstancia fáctica, el juez no puede ir más allá de lo pedido. Ahora bien, en cuanto a la validez de la prueba como otro de los principios, es decir, su existencia jurídica, para ella debe cumplir unas categorías. Primero, la legalidad. Tiene que ser una prueba obtenida de conformidad con la ley, tanto en la investigación como en la actividad probatoria. 2. Su pertinencia. Deben estar probados hechos jurídicamente relevantes. De lo contrario, la sanción a las pruebas impertinentes es el rechazo. Puede ser pertinente directamente, es decir, lo afirmado por las partes, o indirectamente, aspectos alternos, como por ejemplo la credibilidad de un testigo o perito. La tercera categoría es la conducencia, que es la aptitud jurídica para llevar al convencimiento. Hay hechos que deben ser demostrados con determinados medios de prueba. Por ejemplo, para demostrar un contrato de compraventa se exige la solemnidad de dicho contrato. Pero el legislador no puede señalarlo en virtud de la libertad probatoria. Otra categoría es la utilidad de la prueba, o una prueba superflua que sería su antónimo, lo que está de sobra, porque ya está probado o porque hay otros medios suficientes para probar un hecho. Por eso es como si se buscara que un hecho sea probado bajo el testimonio de 50 personas. Así, la prueba debe ser inadmitida.
La prueba ilícita o ilegal lo que busca es lograr el equilibrio entre la eficiencia de la justicia y los derechos de los individuos. Por ello es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. La diferencia entre nulidad del proceso y nulidad de la prueba es que en la nulidad del proceso el error es de la actividad del juez, mientras que la segunda es un error de juicio que realiza el fallador. Cuando la anomalía se presenta en la investigación, se aplica la teoría del árbol envenenado, con la excepción del vínculo atenuado, la fuente independiente y el descubrimiento inevitable. Si la anomalía es fuera del proceso, la prueba no debe ingresar gracias a la cláusula de exclusión para que el juez, de manera inconsciente, no haga acopio de esa información. La comunidad de la prueba hace referencia a que las pruebas ya practicadas deben ser analizadas de acuerdo a la sana crítica o a la persuasión racional. De ahí se deriva que no se puede renunciar a las pruebas válidamente practicadas, así resulten desfavorables. No se pueden desistir de las pedidas ni las decretadas oficiosamente. La unidad probatoria supera la tarifa legal y se trata de una unidad inescindible. Hay una excepción, pues si un documento es tachado de falso, puede desistirse de ser invocado como prueba. La contradicción probatoria, que surge como otro principio, nos indica que es la facultad de las partes para discrepar o impugnar las decisiones del juez. La contradicción probatoria se compone de las siguientes garantías. La primera es la oportunidad procesal, 2, la contradicción de las pruebas, 3, aportar pruebas y 4, elevar alegatos finales. Así entonces, se deben conocer las pruebas de la contraparte para poder contradecirlas. Esto es, que las afirmaciones deben estar soportadas en una futura práctica de pruebas, pudiendo la otra parte estudiar los enunciados y las pretensiones. También se debe aportar y pedir pruebas propias. Es la reacción, o se pueden plantear en las excepciones, que resulta de una operación lógica, la respuesta a la afirmación inicial. Agotar la capacidad demostrativa del medio para poder contar con elementos de cargo y de descargo, es decir, agotar lo favorable, pero la contraparte puede hacer uso también de lo desfavorable que hayamos presentado. Oportunidad de valorar las pruebas y presentar alegatos de conclusión. Al inicio del proceso se presentan hipótesis fácticas y se ofrece la comprobación posteriormente. Una vez practicadas las pruebas, aparece la tesis y la contratesis o la antitesis. Esto permite que las partes tengan el control, pues van a poder saber qué parte de la tesis y de la antítesis van a ser probadas o rechazadas por el juez y además viabiliza el pedimento ante las instancias superiores de haber recursos. El principio de la inmediación es cuando se busca que se active la intuición del juez. La posibilidad de la comisión a otro competente estaría entonces negada bajo este principio. La excepción en la inmediación es la prueba anticipada, en razón a la necesidad y al riesgo de que se contamine, pero debe darse la posibilidad de contradicción. El Código General del Proceso habla de la prueba extraprocesal, no únicamente que la pueda practicar el juez, sino que también puede ser practicada con autoridades del orden administrativo. El juez, en el área penal, debe concentrar su atención en la práctica de pruebas en el juicio oral, que es el término en el cual se emite también el sentido del fallo y que profiere la sentencia. Sin embargo, hay excepciones cuando no se afecta la estructura del proceso y cuando no se vulneran derechos, como por ejemplo cuando se practican unas pruebas anticipadas o también la prueba de referencia o el testimonio adjunto. Otro de los principios de la práctica probatoria es la libertad probatoria. Los medios probatorios clásicos y de cualquier otro medio que lleven al convencimiento del juez y que no viole el ordenamiento jurídico. Las conducencias se pueden practicar en el civil, en el laboral y en el administrativo, teniendo en cuenta que éstas se puede indicar que son poder requerir determinado medio de prueba para la demostración de un hecho concreto. Estas excepciones solo pueden ser establecidas por el legislador. En materia penal existe la libertad probatoria, no tiene excepciones, pero sí tiene una pauta y es que conduzca a la demostración de los hechos que resulten ser pertinentes y que se ciña al temam probandum.
La originalidad de la prueba, entendemos esta como la que lleva el conocimiento directamente al juez, por lo que es la prueba de mayor valor. Ejemplo, una prueba no original es un testigo de oídas, la cual disminuye totalmente la eficacia probatoria. Prevalece la prueba originaria frente a la no originaria y en caso de que solo exista esta se acepta, pero debe pasar por el tamiz más fuerte de la sana crítica probatoria. En el derecho penal se hace referencia a que como prueba no originaria es la de referencia, aquella que no puede ser practicada en el juicio, pero no se puede condenar solo con prueba de referencia por cuanto se disminuye el derecho de defensa y por cuanto existe ahí una dificultad del juez para valorar esa prueba indirecta. Pese a que inició asimilando el testigo de oídas como una prueba de referencia, este concepto ha variado, distinguiendo entre esos dos términos, pues dijo que el testigo de oídas no se encuentra condicionado a las situaciones señaladas en lo que enfrentan los problemas de la prueba de referencia respecto a los testigos que por lo general no pueden acudir al juicio. La prueba de referencia tiene inconvenientes en el valor suasorio o en su poder suasorio y adicionalmente afecta algunos principios propios del juicio. Por lo tanto, la aceptación de esta prueba de referencia debe ser excepcional en materia penal y una vez aceptada debe ser valorada con particularidad. En cuanto a la oficiosidad probatoria, esta es entendida como la facultad para decretar pruebas e intervenir activamente en su práctica. Entre tanto que la oficiosidad procesal es el impulso de procesos gracias al juez contrario al concepto de justicia rogada. Otra cosa es identificar los actos que deben realizar el juez como una obligación para que el proceso siga adelante. La oficiosidad modulada es cuando el juez tiene el poder oficioso de decretar pruebas, pero bajo unos límites. Impera en el Código Civil y en el Código General del Proceso, donde el juez puede decretar pruebas, pero los límites son los hechos afirmados por las partes, a lo cual se ha circunscrito el litigio. Otro punto es que puede decretar la declaración de testigos siempre y cuando hayan sido mencionados en otras pruebas o actos procesales, evitando además que el juez use conocimiento privado en los asuntos. La Ley 600 en el sistema penal tenía oficiosidad pura, mientras que la Ley 906 tiene una prohibición de pruebas de oficio, aclarándose que esa prohibición es para el juez de conocimiento. No así para el juez de control de garantías, porque para este no se afectaría su imparcialidad en el momento de decidir sobre los temas previos a el juicio oral, atendiendo además que el juez de control de garantías tendría una naturaleza constitucional. Existen unos principios rectores del proceso. Esos principios rectores del proceso están bajo la égida del debido proceso, entendido como un complejo de garantías de los derechos personales y sociales que buscan la aplicación del derecho sustantivo de una manera imparcial y ecuánime. Ahora bien, ese complejo de garantías no son necesariamente las mismas para todos los campos del derecho ni están llamadas a aplicarse con igual o similar intensidad. Existen entonces unas garantías, por ejemplo, el derecho a la defensa. El derecho a la defensa está concebido como una reacción con la utilización de instrumentos que estén dotados por la ley y que deben ser idóneos. El derecho de defensa es la oportunidad de hacer valer razones y argumentos, de objetar y solicitar recursos. Y además, se trata de un recurso autónomo pese a estar ligado al debido proceso. La defensa procesal se divide en material y técnica. La primera es la que ejerce el procesado o la que versa sobre una actividad relevante y la segunda es ejercida por el profesional del derecho. La defensa tiene el derecho a la prueba que se compone de la potestad de usar libertad en medios probatorios. 2. La práctica de la prueba judicial dentro de un proceso judicial frente a un sentenciador con competencia e inmediación. De la misma manera debe garantizarse la contradicción en esos mismos términos. La prueba debe ser valorada en legalidad y racionalidad y la valoración de las pruebas también es por las partes en los alegatos. Y finalmente, el derecho a la motivación va unido a la tutela judicial efectiva. Se debe explicar por qué se aceptan determinados medios de prueba y las razones por cuales se desecha a otros y por qué razón también no se les da credibilidad.
La sentencia debe estar razonada y fundada, de lo contrario habría una arbitrariedad. Ello habla de la verdad sabida y buena fe guardada, haciendo referencia a que no debe tener el deber de explicar los hechos o dar razón de sus conclusiones, ello porque se respeta unos límites mínimos como básicos del caso. Ahora, entonces, la sentencia debe estar razonadamente y debe quedar públicamente exhibida dicha motivación. Otro es el derecho al silencio y a no declararse culpable, concebido en la garantía máxima del artículo 33 de la Constitución, en el cual se indica que en materia penal nadie puede ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni en contra de sus familiares más cercanos. Si guarda silencio, no se puede tomar como una consecuencia negativa, ni directa ni indirecta. Otro de los principios del derecho probatorio es el respeto de los derechos humanos, pues las garantías de un tercero en el recaudo probatorio no pueden entrar a transgredir dichas garantías, sometiéndose incluso a una nulidad de pleno derecho, por lo que el juez debe cuidar los derechos de los terceros. Otro principio es la lealtad o buena fe procesal. El cumplimiento de los deberes es vertical, el funcionario a las partes y viceversa. También es horizontal entre las partes. También es obrar sin temeridad, como cuando hay carencia de fundamento legal, cuando se aleguen hechos contrarios a la realidad o cuando se use el proceso para fines ilegales o propósitos dolosos, cuando se obstruya la práctica de pruebas o cuando se entorpezca el desarrollo normal del proceso, y también para evitar maniobras dilatorias impertinentes o superfluas por las partes. Desde el punto de vista general es el respeto mutuo. Si no se cumple con la buena fe, el juez debe activar sus poderes disciplinarios y procede incluso la compulsa de copias. Otro de los puntos a tratar es la eventualidad y la preclusividad. La prueba debe ceñirse a los fines del proceso. Este principio indica entonces que ninguna etapa o acto del proceso puede omitir las condiciones que están en la norma. Así, los actos procesales válidamente cumplidos no pueden retrotraerse ni repetirse. Concluido un acto, da pie para seguir el otro. La prueba se desenvuelve en diferentes momentos, lo que implica que no se pueda retrotraer ni ampliar el tema probatorio. El principio de las dos instancias hace referencia a que no es un principio absoluto, pues en la Constitución dice las excepciones que consagra la ley pueden ser hábiles. La prueba tiene dos momentos, la actividad probatoria y los resultados. Toda decisión que valore pruebas deberá estar motivada y por lo tanto admite las dos instancias. Respecto al derecho civil, sabemos que hay oficiosidad probatoria. Si la prueba es pedida por las partes y se decreta, es un mero impulso procesal sin que requiera mucha motivación, porque se entiende que la petición reúne los requisitos. En ese orden, si se decretan o no se admiten los recursos. Por el contrario, si se niegan, será susceptible del recurso de apelación, por lo que debe haber pronunciamiento razonado. Seguro porque la petición no cumple con las categorías epistemológicas y jurídicas requeridas. La valoración previa a la práctica de prueba no es una valoración anticipada, sino que evalúa características a nivel técnico. Una vez las pruebas sean decretadas, no es admisible que arbitrariamente se niegue su práctica. El decreto de las pruebas de oficio del juez civil no es apelable. En la ley 906, el juez de conocimiento tiene que practicar solo las pruebas perdidas por las partes. Si las acepta, se puede recurrir por las partes, el Ministerio Público y la víctima podrán proponer recursos. Si niega, se le puede interponer el recurso de apelación que se hará en el efecto suspensivo, sin que resulte razonable decir el juicio sin decirse sobre la práctica de pruebas. En cuanto a la fase investigativa de las pruebas, se trata del acopio de información. Busca que el hecho empírico sea transformado en un hecho jurídicamente relevante. En la primera etapa es una mera fuente de prueba. Al no ser prueba como tal, carece de valor probatorio y de credibilidad, salvo la tesis de la dicotomía de la prueba, para las cuales las fuentes de prueba sirven para tomar algunas determinaciones. Por ejemplo, la detención preventiva. Sobre el hecho jurídicamente relevante se pueden construir las pretensiones, como por ejemplo la medida de aseguramiento. Con la finalidad de no contaminar la prueba, se dispone de dos procedimientos:
Las unas serían las medidas coercitivas y las otras las pruebas anticipadas. Las pruebas anticipadas, pues tenemos que son una excepción al principio de inmediatez y estas deben ser recabadas, pero ya se dijo, tendrán un valor suasorio que debe ser valorado particularmente por el juez. En materia civil son pruebas en toda la extensión de la palabra. Requieren de un juez competente, para el caso sería el juez municipal, hablando de las pruebas anticipadas. La práctica de la prueba debe ceñirse a las ritualidades para cada medio. Y también, en caso de las pruebas anticipadas, se debe respetar la contradicción. La prueba anticipada no tiene prelación ni en su práctica ni en su valoración. Si es inspección judicial o dictamen pericial, no se logra la contradicción solo con el traslado, por lo que deberán practicarse nuevamente. En el campo de lo penal, tiene unas exigencias más grandes esta prueba anticipada. La petición de prueba anticipada debe estar fundada en una extrema necesidad de urgencia, con el objetivo de evitar la pérdida o alteración del medio probatorio. El juez que podrá practicarla es el juez de control de garantías, y la prueba debe ser sometida al mismo trámite que haría el sentenciador, es decir, en la audiencia pública, oral y contradictoria. Tiene el carácter de prueba, pero condicional, pues si lo que motivó a la práctica de la prueba desapareció, se debe repetir la prueba en el juicio. Por otra parte, la fase procesal de la prueba como tal, ya no la investigativa, sino la procesal, debe darse dentro del proceso y ante el juez sentenciador. La valoración de la prueba no pertenece epistológicamente al proceso, sino a la decisión judicial. Por lo tanto, los errores serán de la providencia frente a la cual se puede interponer los recursos. En el derecho civil, la etapa de la petición se da en dos posibilidades. Una, aportar las que se ha recaudado, lo que se llama como presentación de proposición de pruebas. Dos, solicitar la práctica, que puede ser la petición abstracta. La parte se limita a enunciar el fenómeno y el juez decreta y practica la prueba. Y la petición concreta, se señala el hecho que se pretende probar y cuál es el medio correcto para probarlo. La oportunidad de la petición en la esfera de lo civil depende del proceso. Algunas se agotan con la demanda y la contestación, otros tienen espacio para la práctica, pero siempre debe haber petición so pena de que la prueba sea ilegal y no tenga validez. Puede presentarse pruebas sobrevinientes, en el caso del derecho penal, debiendo ser demostrado que no se cumplió en la oportunidad cuando el hallazgo fue posterior a la audiencia preparatoria y que sea trascendente. Ahí entonces el debate probatorio se pone el tapete del juez y la ausencia de la prueba tiene que evaluarse para que no afecte a la defensa o a la integridad del juicio. En cuanto al peticionario, los terceros incidentales que ostentan la calidad de parte pueden elevar la solicitud de práctica de pruebas. El juez puede activar su facultad oficiosa si se ven involucrados derechos de terceros. En penal, las víctimas tienen iniciativas probatorias para pedir la práctica de alguna de la prueba, puede hacerlo, pero al momento de llegar a la audiencia de juicio oral deberán practicarlas la fiscalía. La parte que solicita la prueba debe indicar unos requisitos generales y otros específicos que corresponden a la prueba en particular. La primera exigencia de toda petición probatoria es enunciar dentro de los hechos afirmados. La petición permite que las partes y el juez, al examinar la pertinencia de la prueba, enseguida debe reflexionar en torno a la conducencia del medio frente al cual se pretende probar, y esto permite al juez y a la parte tener la clara exigencia de validez. También debe reflexionarse en torno a la utilidad para que la prueba no sea superflua. Después vendrá la etapa de la resolución o el decreto, que funciona en su mayoría conforme al principio de la doble instancia. Puede presentarse que el juez se abstenga de resolver la práctica de una u otra prueba, como por ejemplo la inspección judicial, que puede ser residual, pues pueden postergarla hasta recaudar las otras pruebas, pues la naturaleza de esta es hacerse cuando no se encuentren otros medios.
En cuanto a la ley 906, hablando del descubrimiento de pruebas, la prueba no descubierta oportunamente no admite ni petición ni práctica. La Fiscalía tiene la obligación de realizar el descubrimiento integral para que sirva para acusar y que le sirva a la defensa. Esto se debe realizar en la audiencia de acusación. El descubrimiento probatorio tiene que ver con el debido proceso, la igualdad de armas y cómo cada parte tiene la facultad de usar los medios de prueba con imparcialidad para que el juez deba velar para el descubrimiento probatorio sea lo más completo posible. Legalidad, pues si se practica una prueba que no fue descubierta y se usó como fundamento de la sentencia, en apelación o casación se puede aplicar la regla de exclusión de dicho medio probatorio. Con la defensa, pues, una vez hecho el descubrimiento, se puede preparar la defensa de manera razonable y con los medios adecuados. Lealtad para que el descubrimiento se haga en forma completa e integral para evitar el sorprendimiento, salvo el derecho a la no autoincriminación y la información privilegiada de la defensa. También para garantizar el principio de la contradicción, para conocer y contravertir las pruebas. Otra de las etapas es la valoración de la prueba y la decisión judicial. Hay que tener en cuenta que en Colombia predomina la libertad probatoria y para valorarse las pruebas opera la concepción racionalista cognoscitivista de la valoración en la que la máxima expresión son los argumentos. El juez debe puntualizar los hechos de una manera aséptica, con compromiso a la legalidad y justicia. El juez debe buscar cuál es la narración de los hechos o construyendo una historia original. La narración final tiene que ser un acto ilocuciario, asertivo, neutral y no competitivo entre las partes, y una narración verdadera sobre la confirmación que ofrecen las prácticas valoradas. En lo que atañe a la valoración de la prueba, se puede definir como un acto epistemológico complejo, donde se tiene 1. La apreciación integral del acervo probatorio. Primero, cada individuo lo hace de manera lógica y técnica, y después, frente a otros medios de convicción, se determina la acreditación o no de los hechos controvertidos. Lo segundo que se debe hacer es la probabilidad matemática con fundamento en la estadística. Debe ser empleado como un ejercicio académico, pero no para la valoración probatoria del juez. La probabilidad lógica inductiva se sirve de esquemas de hipótesis conformados por los medios de prueba. El problema jurídico deberá ser resuelto por las reglas legales de decisión. Para determinar si la proposición fáctica es o no probable, se acude a los estándares de prueba, que es el criterio que indica con objetividad la probabilidad, que para el caso colombiano, en la ley penal, es la convicción más allá de toda duda razonable. La certeza mantiene un margen de subjetividad, lo que de manera inconsciente opera en el momento de valorar la prueba. La decisión judicial y la valoración probatoria. Para motivar hay 2 tipos de razonamientos, los fácticos y los jurídicos. Primero, la argumentación fáctica se refiere a las circunstancias y debe realizarse de manera metódica y lógica. La motivación evita la arbitrariedad, tratándose de una dimensión política y jurídica que garantiza los derechos. En cuanto a la argumentación, a la valoración de los medios de prueba, se requiere la aplicación de diversos conocimientos y el paso siguiente es la constatación de varias pruebas que del mismo género se hayan recaudado. Lo segundo, la motivación de la totalidad del acervo probatorio, pues del análisis de los diferentes grupos de pruebas se hace un análisis de la totalidad de las practicadas. De allí que deben tenerse en cuenta los alegatos para poder ser aceptados o rechazados. El análisis de los estándares de la prueba, lo que se le va a otorgar a cada uno de ellas, y la conclusión de los hechos probados, que se determinan los hechos que lograron ser demostrados, ya que posteriormente para estos opera un proceso de subsunción jurídica, atándolos a los hechos que fueron probados. La carga de la prueba. La carga es de marcada importancia en los procesos dispositivos donde las partes solicitan la prueba. La carga se compone del poder de las partes para disponer de un hecho, haciendo afirmaciones, probándolas y fundando sobre ello su pretensión. El juez debe juzgar de fondo y la necesidad del juzgamiento sea sobre lo solicitado y lo probado. Así,
podemos seguir con que este tema de la carga social o dinámica de la prueba, el legislador no puede dotar de un mecanismo amplio para demostrar de un hecho. Así que hay que dotar del juez a la capacidad de asignar esa carga de la prueba, esa exigencia de mirar la validez y el cumplimiento de las reglas probatorias. Entre ellas, la lealtad para evitar el sorprendimiento. Debe tenerse en cuenta que se debe proteger al más débil y la carga de la prueba se impone entonces a quien tiene la facultad para probar. Esto se deriva de la presunción de responsabilidad en actividades peligrosas. Por ejemplo, si hay un mecanismo legal que traslada a quien tiene la facilidad de poder probar un hecho. Y también dos, la falla de un servicio médico. Son las entidades públicas demandadas quienes tienen la facilidad de probar cómo fue la prestación de ese servicio para que el juez pueda valorar cada caso en concreto y no poner en ello al paciente. La carga dinámica tiene que adquirir un sentido que, como su nombre lo indica, debe ser cambiante, dinámico, socializante y moralizador, distribuyéndose a las partes los hechos que están en la posibilidad de probar como fundamento de sus alegaciones. Y la necesidad de probar por quien está en las mejores condiciones que permite al juez el análisis de las circunstancias, pero siempre las eventualidades pueden ser corregidas aplicando el principio de oficiosidad. En materia penal no existe la posibilidad jurídica de hablar de carga de la prueba, aunque hay pronunciamientos que ya sí lo tratan, sobre todo cuando se están tocando temas de extinción de dominio, en el cual se considera que la parte puede probar cómo obtuvo dichos recursos, entre tanto que en la parte civil, en el ámbito de lo civil, sí es muy común que el juez pueda realizar la distribución de la carga dinámica de la prueba. Observando unos apuntes para continuar con esta temática, podemos tener la noción de lo que es probar. Probar se deriva del latín tentar, tocar, palpar. En ese orden entonces significa demostrar la verdad de una proposición afirmada. Así entonces, el hecho de probar se define como la actividad desplegada y encaminada por la parte para ser conocidos por el director del proceso. Los supuestos fácticos que dan sustento a lo que se solicita dentro de la ritualidad procesal que el administrador de justicia dirige. Las pruebas pueden ser de diferente orden. Según su contradicción, pueden ser pruebas sumarias. Por ejemplo, son aquellas que les faltan ser contradichas. Son una prueba incompleta. Mientras que la prueba controvertida es la prueba que ésta ha contado con la respectiva controversia en su práctica y que la parte ha podido discutir la misma. Según su función, puede ser una prueba formal, que es aquella que cumple la función procesal de llevar al convencimiento del juez sobre determinados hechos, y puede ser una prueba sustancial, que es aquella que, además de cumplir con la función de llevar al juez al convencimiento, tiene un requisito de existencia y un requisito de validez determinados en el derecho material. También pueden ser pruebas por su objeto, entre ellas está la prueba directa, que es la que el juez obtiene mediante sus propios sentidos, como por ejemplo en la inspección judicial, o puede tratarse de una prueba indirecta, que el juez no percibe el hecho de probar y su deducción se hace con base en un informe o declaración. La noción de prueba trasladada la encontramos en el artículo 134 del Código General del Proceso, indicando que son aquellas que son practicadas válidamente en un proceso y son remitidas a otro para que allí sean apreciadas. Tiene unos requisitos la prueba trasladada. Uno de ellos es que debe trasladarse en copia. Dos, que debe haber sido practicada en el proceso primitivo a petición de la parte contra quien se aduce o en audiencia con su participación. Y tres, si no se practicaron según lo mencionado en el literal B del 174, deberá surtirse la contradicción en el proceso en el que estén destinadas. Esto para garantizar ese derecho de la contradicción. También existen las pruebas preconstituidas o anticipadas, de las cuales se había hablado ya previamente, que están estipuladas en el artículo 165 del Código General del Proceso para el ámbito del civil, en el cual se tiene que se admite la libertad probatoria en Colombia, por lo cual
Cualquier medio que es útil para formar el convencimiento del juez puede ser usado. Y entonces las pruebas anticipadas pueden ser preconstituidas y pueden practicarse con fines judiciales o extrajudiciales, o incluso puede tratarse de una prueba que haya sido comisionada. En cuanto a la actividad probatoria, debe entenderse la actividad probatoria como la tarea que despliega la parte en el sentido de solicitar y aportar al director del proceso los medios de prueba idóneos para acreditar cada supuesto fáctico argumentando dentro de su actuación. Las características de la actividad probatoria cuentan con unas características que ya se había tocado previamente del módulo de la escuela judicial. La pertinencia. La pertinencia se debe entender como la adecuación entre los hechos que se pretenden llevar al proceso y los hechos que son temas de prueba, es decir, la relación entre los hechos y el tema del proceso. 2. La conducencia, que es la idoneidad legal con la que se cuenta una prueba para demostrar un hecho. Las pruebas que se consideran conducentes deben además estar consagradas en la ley y no deben estar prohibidas por ella. La conducencia implica la comparación entre el medio probatorio y la ley para determinar si es posible probar el hecho dentro de un proceso usando determinado medio probatorio. La utilidad es el fin que persigue con las pruebas que se aportan en un proceso. Debe llevar al convencimiento del juez, de tal manera que si una prueba no responde a este propósito, debe ser rechazada por falta de utilidad. Y en cuanto a la oportunidad, esto es que se deben acreditar en el momento de la presentación de la demanda, en el caso de lo civil, conforme al artículo 82, y al momento de la presentación de la demanda de reconvención. El juez puede rechazar las pruebas mediante providencias motivadas, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles. El juez, dentro de su actividad en el proceso, debe velar porque los elementos de prueba que se van a ventilar se relacionen directamente con el trámite, sean idóneos y sean obtenidos respetando los derechos fundamentales de las partes. Ahora bien, la prueba ilegal. Su noción: se considera ilegal aquel medio de prueba que se presenta a un proceso en contravía de los requisitos legales establecidos para su aportación, recepción o validez. La prueba ilegal es esta definida como la que afecta el debido proceso desde el punto de vista procesal, mientras que la prueba inconstitucional es aquella que transgrede el debido proceso desde una perspectiva sustancial, ya que se obtiene vulnerando los derechos fundamentales. Existe una regla de exclusión en materia probatoria, entendida como que no toda irregularidad en el decreto y práctica y valoración de la prueba implica automáticamente la afectación del debido proceso. Que la existencia de una prueba con violación al debido proceso no conlleva la nulidad de todo el proceso judicial, sino que la consecuencia procesal es limitada en tanto que la prueba deberá ser excluida. Y 3. En el caso en el que la prueba ilícita reposa en el proceso, sea determinante para la decisión del juez, no queda más remedio que declarar la nulidad de todo el proceso. Recordemos que desde el texto constitucional se señala que es ilícita la prueba obtenida con violación del debido proceso y de cualquier derecho fundamental consagrado en la Carta, y en consecuencia se deberá considerar nula de pleno derecho. El objeto de la prueba. La prueba judicial busca probar pues las realidades susceptibles de ser probadas. Así entonces se consideran hechos objeto de prueba la conducta humana, ya sea voluntaria, involuntaria, individual o colectiva. Se deben probar los hechos naturales que no intervienen en la voluntad humana. Se debe probar las cosas u objetos materiales, ya sean producidos o no por el humano, la persona física y los estados y hechos psíquicos o internos del humano, incluyendo su conocimiento. Hay unos temas que están exentos de prueba. Estos son los hechos notorios, las negaciones o afirmaciones indefinidas y las presunciones. ¿Qué entendemos por un hecho notorio?
es aquel que resulta conocido por las personas de mediana cultura en determinado contexto social y que se produce y es conocido por el juez. Los hechos notorios no requieren ser universales, no requieren que todas las personas los presencien y adicionalmente el hecho puede ser permanente o puede ser transitorio. Los hechos notorios están definidos en el inciso final del artículo 167 del Código General del Proceso. Por su parte, las negaciones o afirmaciones indefinidas se indica que existen dos clases de negaciones. La primera, las que solo lo son en apariencia, por cuanto acreditando un hecho positivo quedan demostradas, y las segundas, las que realmente lo son, por estar apoyadas en hechos indefinidos. Las negaciones formales o aparentes pueden ser de hecho o de derecho. Las presunciones. Es presumible el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas, si estos son determinados por la ley. El artículo 166 de la normatividad en cita establece que las presunciones establecidas por la ley serán procedentes siempre que los hechos en que se funden estén debidamente probados. ¿Quién prueba? La prueba debe ser, o la carga de la prueba la tienen las partes, quien deberán probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. La distribución de la carga de la prueba la puede indicar el juez de oficio o a petición de parte, de conformidad al artículo 167 del inciso segundo de dicho artículo, el que podrá distribuir la carga exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar evidencias o para esclarecer hechos controvertidos. Esto también ya lo tocamos cuando se habló de la carga dinámica o social de la prueba. Esas situaciones favorables para poder hablar de esta carga dinámica se pueden considerar las siguientes: que tenga cercanía con el material probatorio; 2, que tengan un poder del objeto de la prueba; 3, que existan unas circunstancias técnicas especiales; 4, que se haya intervenido directamente con los hechos que dieron lugar al litigio o cuando una de las partes está en estado de indefensión o incapacidad. Entonces allí se le puede dar la carga a la otra parte para que lo realice. Oportunidades probatorias. En cuanto a las oportunidades probatorias, pues se evalúan como el momento oportuno. Para que sean apropiadas por el juez, deberán solicitarse, practicarse e incorporarse dentro del proceso. El juez deberá pronunciarse expresamente sobre la admisión de los documentos y demás pruebas que se están aportando. Las pruebas al alcance de las partes. El juez se abstendrá de ordenar la práctica de pruebas que directamente o por medio de derecho de petición hubiera podido conseguir la parte que la solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente. Esta es una novedad del Código General del Proceso. Y las pruebas por comisionado, que son las pruebas practicadas por comisionado o de común acuerdo por las partes, y los informes o documentos solicitados a entidades públicas o privadas que lleguen antes de dictar sentencia serán tenidas en cuenta para la decisión previo al cumplimiento de los requisitos legales para su práctica y contradicción. Ahora bien, vamos a ver los medios de prueba en general, para después enlistar los que quedarían dentro del proceso penal y los que quedarían dentro del proceso civil. Los medios de prueba se entienden como los instrumentos y órganos que llevan al juez de conocimiento de los hechos que componen el tema de prueba y con ello logran la finalidad del proceso. La doctrina ha señalado que la finalidad del proceso es algo más que solamente buscar la verdad, es buscar la justicia de la cual se puede determinar que la verdad es una premisa. Así las cosas, los medios de prueba son instrumentos indispensables para lograr la finalidad del proceso, siempre que sean allegados regular y oportunamente. Uno de los medios de prueba es el testimonio, que se entiende como un medio de prueba que consiste en el relato de un tercero que le hace al juez sobre el conocimiento de unos hechos en general. El testimonio, en sentido amplio, es toda declaración de ciencia o conocimiento sobre hechos que interesan al proceso que se realizan por parte de una persona. El deber de testimoniar es de toda persona,
Pero hay unas excepciones. No están obligados a declarar sobre aquello a quienes se les ha confiado o llega a su conocimiento por razones de ministerio, oficio o profesión. Tampoco lo deben hacer los abogados, médicos, enfermeros, laboratorios, contadores, en relación con los hechos amparados legalmente por el secreto profesional. Y cualquiera otra persona, por disposición de la ley, deba guardar el secreto. Las inhabilidades para rendir testimonio, pues esas deben ser valoradas a la luz de la nueva ley en torno a las discapacidades, porque algunas de las inhabilidades eran interdictos, sordomudos, inhábiles. Entonces, eso habría que examinar cuál sería la profundidad dada. Y ahora es importante estudiar entonces que las inhabilidades para testimoniar, las que sí se mantendrían vigentes, son las que se encuentran en estado de embriaguez, personas con este estado, sugestión hipnótica o bajo el efecto del alcohol o sustancias estupefacientes o alucinógenas. Y también las que considere el juez que bajo la sana crítica estén inhabilitados para cumplir con este deber civil. El interrogatorio. El interrogatorio conforme las reglas del artículo 219 del Código General del Proceso. Las preguntas se formulan oralmente dentro de la audiencia y las partes podrán entregar un cuestionario escrito cuando se trate, por ejemplo, de la práctica de pruebas comisionadas. Cada pregunta debe versar sobre un hecho y deberá ser clara y concisa. El juez la formulará en la manera como y cuando se realice. En las formalidades del interrogatorio, se tiene que los testigos no podrán escuchar las declaraciones anteriores a la suya para evitar que se contaminen y también los testigos no deberán identificarse con el documento de ciudadanía idóneo. Los testigos deberán presentar juramento y los menores de edad no presentan este juramento, pero sí se los exhorta a que digan la verdad y adicionalmente el juez, antes de iniciar un testimonio, debe indicar al testigo sobre su responsabilidad penal en el punible de falso testimonio. El rechazo a las preguntas el juez lo puede hacer si éste considera que son inconducentes, es decir, que son manifiestamente impertinentes o superfluos o repetitivos y que no permitan el conocimiento apropiado de un medio. Y asimismo también cuando tiendan a convocar conceptos del declarante que no sean necesarios para el debate que se esté indicando. Se pueden presentar objeciones cuando se insinúen las respuestas o todas las diferentes objeciones que en técnica de juicio oral para el proceso penal se conocen. La confesión en materia civil y la confesión en materia penal. Entendemos que la confesión en materia civil está regida en el artículo 165 del Código General del Proceso, se entiende como un medio de prueba y es la declaración que hace una parte sobre los hechos propios o el conocimiento que tiene sobre hechos ajenos que le perjudican o favorecen a la contraparte. En materia civil, la confesión no requiere ser corroborada por otros medios de prueba, en aquellos casos en que el hecho sobre el cual versa es susceptible de prueba por medio de ella, pero siempre podrá ser informada por cualquier otro medio. La confesión requiere que el confesante tenga capacidad, que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria, que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba, que sea expresa, consciente y libre. También se tiene que pueden confesar otros sujetos dentro del proceso, como por ejemplo la confesión de litis consorte. En ese caso, la confesión que no provenga de todos los litis consortes necesarios tendrá el valor de testimonio de tercero. Igual valor tendrá el que haga un litis consorte facultativo, es decir, para cuando hablamos de la confesión de litis consortes, se tendrá como un testimonio de tercero. La confesión de apoderado judicial. Esta confesión tendrá un valor cuando el apoderado cuente con una autorización de su poderdante, la cual debe ser expresa y que puede darse bien sea en la audiencia inicial o en la audiencia del proceso verbal sumario.
y la confesión por representante, que es a la que se refiere cuando el representante legal, gerente, administrador, por cualquier mandatario, puede confesar en el ejercicio de sus funciones conforme al artículo 194. Entre tanto, que la confesión en materia penal, pues es la declaración que hace el acusado reconociendo que es el autor o partícipe de determinado hecho tipificado como delito. Esta no puede ser provocada mediante interrogatorio. También de esta se predica que ha de ser corroborado por otros medios de defensa, no únicamente vale la expresión dada de acusación, y adicionalmente que siempre ha de ser expresa. Para el procedimiento civil, retrotrayéndonos, estaría en que existe una confesión ficta o presunta que se puede dar, por ejemplo, cuando no asista el citado a la audiencia, entonces se presume la confesión de los hechos ciertos y la renuencia a responder o cuando se dé con preguntas evasivas. En cuanto al medio probatorio de la inspección judicial, se tiene que esta es la verificación o el esclarecimiento de los hechos en materia del proceso que realiza el juez personalmente en los lugares, casos o incluso la inspección a documentos. El requisito de este tipo de prueba es que procede para la verificación o esclarecimiento de hechos, materia del proceso, lugares, cosas o documentos, siempre y cuando haya sido imposible verificar los mismos por medio de una videograbación, de fotografías u otros documentos. Así entonces, el juez puede negarse a la práctica de esta prueba cuando considere que ya existen otros elementos y que por lo tanto no es necesaria la inspección judicial. La prueba pericial, la noción de la prueba pericial es que es un medio de prueba consistente en el aporte de los elementos y conocimientos técnicos, científicos o artísticos de una persona experta. La prueba pericial le otorga al juez especiales conocimientos necesarios para el proceso. Así entonces, la prueba pericial debe ser aportada en la oportunidad respectiva o cuando el juez considere que debe realizarse. La contradicción de la prueba pericial, en el evento de que una de las partes considere de que el dictamen allegado por la otra contraparte no es suficiente, podrá ejercer su derecho de contradicción en los siguientes términos. Puede solicitar la comparecencia del perito a la audiencia o podrá incluso presentar otro tipo de peritazgo. El dictamen pericial decretado de oficio podrá ser decretado obviamente por el juez, caso en el cual indicará el cuestionario que el perito deberá absolver y fijará un término que rinda el dictamen de él mismo. En cuanto a la prueba documental, se tiene que la prueba documental es toda cosa susceptible de ser percibida por la vista o el oído que ilustra la existencia de un hecho o la exteriorización de un acto humano, mediante la representación. Son documentos los escritos impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, discos, cupones, etiquetas, sellos, todo material mueble que tenga carácter representativo o declarativo, incluso las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares. Y esta se clasifica en dos: documento público, que es otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones, o con intervención en su creación por el funcionario público, o documento privado, que es el que se excluye de dichos documentos. Para poder ratificar un poco el conocimiento, entonces haremos unas breves preguntas para con esto terminar el módulo que corresponde a la actividad probatoria. La actividad probatoria pretende llevar al convencimiento de unos hechos al juez. Existen varias formas de clasificar las pruebas. Las más relevantes, la contradicción, función y objeto. Se tiene entonces que la prueba sumaria es aquella que, teniendo que demostrar plenamente un hecho, le falta ser controvertida. Entre tanto que el principio de contradicción señala que la prueba no puede ser apreciada y carece de valor si no ha sido contradicha. Esto se entiende entonces que la parte debe ser citada a audiencia para que pueda controvertir lo que se ha puesto o lo que se está debatiendo probatoriamente. La función de las pruebas formales y sustanciales
Las pruebas sustanciales se entiende por aquellas que, además de cumplir la función de las pruebas formales, son requisito de existencia y validez en determinadas materias. Se entiende por prueba directa aquella que se obtiene por parte del juez mediante sus propios sentidos, como por ejemplo sucede en la inspección judicial. Se conocen como pruebas trasladadas aquellas que, practicadas válidamente en un proceso, son remitidas a otro para que allí sean apreciadas. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso se pueden trasladar como copia. Adicionalmente, se tiene que la actividad probatoria debe cumplir con las siguientes características: pertinencia, conducencia, utilidad y oportunidad. Se entiende por pertinencia la adecuación entre los hechos que se pretenden llevar en el proceso y los hechos que son temas de prueba. Una de las características de la actividad probatoria es la conducencia, entendida como la idoneidad legal con la cual cuenta una prueba para demostrar un hecho. ¿Qué entendemos por utilidad? Es el fin que persigue con las pruebas aportar a un proceso que debe llevar el juez de conocimiento, de tal manera que una prueba no responde a tal propósito debe ser rechazada. La oportunidad de la actividad probatoria es para aportar el momento procesal adecuado en las pruebas que se pretendan hacer valer. El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las que sean superfluas e inútiles. La jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana ha definido prueba ilegal como aquella que afecta el debido proceso. La prueba inconstitucional, por su parte, es aquella que transgrede el debido proceso desde una perspectiva sustancial, ya que, por ejemplo, se obtiene vulnerando derechos fundamentales. En materia penal, se declara la nulidad del proceso cuando se haya presentado en el juicio una prueba ilícita, omitiéndose la regla de exclusión. Esta prueba haya sido el resultado de la tortura, desaparición forzada o de ejecución extrajudicial. La doctrina ha definido que se prueban diferentes realidades, incluyendo la persona física. No es susceptible de prueba los hechos notorios, las afirmaciones o negaciones indefinidas y, como también se dijo, las presunciones. El hecho notorio podemos decir que es el que resulta conocido por las personas de mediana cultura dentro de un determinado contexto social y que no requieren conocimiento universal. Las afirmaciones o negaciones indefinidas son de clases aparentes y también la otra clase es las que realmente lo son. Se consideran presumibles los hechos que se deducen de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas si son determinados por la ley. La carga de la prueba la tienen las partes, que puede ser distribuida a oficio o a petición de parte y que se puede distribuir en cualquier momento antes de que se falle con la sentencia. El juez apreciará las pruebas dentro de los términos y oportunidades señaladas, las que hayan sido solicitadas, practicadas y debidamente incorporadas. ¿Qué se entiende por medios de prueba? Son los instrumentos y órganos que llevan al juez al conocimiento de los hechos que componen un tema y con ello lograr la finalidad del proceso. Se entiende por testimonio toda declaración de ciencia o conocimiento que sobre los hechos interesan al proceso que realiza una persona. Se entiende que antes de rendir testimonio se debe verificar si se está exento de hacerlo. Esto, por ejemplo, cuando se está bajo el rigor del secreto profesional, como por ejemplo los abogados, ministros de culto o los médicos. La práctica del interrogatorio: cada pregunta debe versar sobre un hecho. Las prácticas del interrogatorio podrán presentarse por escrito cuando es comisionado. El artículo 220 señala la formalidad del interrogatorio, en el cual los testigos no podrán escuchar las declaraciones anteriores a las suyas. El juez penal tiene la responsabilidad de advertir a quienes vayan a rendir un testimonio sobre el delito de falso testimonio.
Las partes pueden objetar preguntas cuando estas resulten ser sugestivas. En materia civil, la confesión debe recaer sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba. En materia civil también podrán confesar el litis consorte, en el cual se ha dicho que este vale como un testimonio, el apoderado judicial cuando esté expresamente habilitado para ello y el representante legal cuando esté dentro de sus facultades. Se tiene que en materia penal la confesión debe ser siempre expresa y esta también debe ser corroborada por otros medios de prueba. Cuando el interrogado en materia civil se niegue a responder los hechos que conoce, este se conoce como una confesión ficta. ¿Qué es la inspección judicial? La inspección judicial la entendemos como la verificación de los hechos, materia del proceso que hace el juez personalmente. Puede ser a personas, lugares, cosas o documentos. Y solo cuando lo considere necesario. Puede negarse a la práctica de la inspección cuando existan otras pruebas en el proceso que le permitan resolver el asunto. El dictamen pericial es un medio de prueba consistente en el aporte de elementos y conocimientos técnicos o científicos o artísticos expertos en la materia de que se trate. Se puede contravertir el dictamen judicial aportando otro o incluso cuestionando al perito respecto a puntos sobre el tema. El dictamen pericial puede ser de oficio, caso en el cual el juez debe indicar el interrogatorio, el cuestionario a resolver. Los documentos se clasifican en públicos y documentos privados, entendiendo como documento público el que es otorgado por un funcionario público en ejercicio de sus funciones o con la intervención de un funcionario público o particular que esté ejerciendo funciones públicas o con la intervención solo de un funcionario público. La prueba documental también lo pueden ser los mensajes de datos. Este es un medio de prueba documental. Los principios del procedimiento penal está, por ejemplo, la inmediación, que es el juez pueda percibir directamente la apreciación de la prueba. También se tiene que el principio de contradicción de las pruebas, este es el derecho que tienen las personas a contravertir la prueba en el juicio y a conocer de las que contra él se han presentado. El principio que pretende que en una sola audiencia se practiquen todas las pruebas es el principio de contradicción. La libertad probatoria se puede ejercer siempre y cuando no atente contra la libertad humana. Y en virtud de la concentración se espera que en un solo día se agoten todos los elementos materiales probatorios.